Buenos días, bienvenidos nuevamente. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es Sam Miller. Él es una persona que llegó a Colombia, creo que hace más de 10 años. Llegó aquí en una moto después de viajar bastantes kilómetros y decidió quedarse no solamente para conocer Colombia, sino para emprender y hacer negocios en Colombia. Bienvenido, Sam, a este espacio. Es un honor y un placer tenerte por acá. Gracias, Miguel. Bueno, Sam, me gustaría que arrancáramos presentándote un poco. ¿Quién es Sam? ¿De dónde eres? Yo todavía tengo la duda si eres de Australia, eres de Canadá, eres de Estados Unidos. ¿De dónde es Sí. Sam? ¿De dónde es este gringo? ¿Y cómo llegó acá a Colombia? ¿Cuál ha sido como todo ese journey para llegar hasta acá? Mm. Sí, mi acento es como difícil como decidir de dónde soy. Yo nací en Australia con papás norteamericanos y mi acento es algo entre todo. Llegué a Colombia con 25 años. Yo estaba huyendo de una vida que me vendieron en colegio, ¿no? Como estudias, consigues el bachelor y consigues un trabajo y ya la casa y la familia y ya está. El sueño millennial, creo, que nos vendieron y después vinieron con crisis de la economía en 2009 y ya, pero en esta época yo ya estaba todavía viajando, explorando, conociendo mí mismo. Ya salí la vida predecible en Australia y estaba buscando algo más allá, algo más interesante, impredecible. Y llegué a Colombia, yo vi algo muy chévere aquí. Y me quedé 6 meses más y ya vamos 10 años. Y obviamente la primera cosa es como buscar cómo sobrevivir en un otro país, con otro dinero, con otro idioma. Y empecé creando contenido en inglés sobre finca raíz, ayudando a la gente que también quisiera arrendar y comprar finca raíz en Colombia. Y desde allá empecé mi camino en esto. Ahí quisiera hacer un paréntesis. Tú dices, estudias una carrera profesional. ¿Qué fue lo que estudiaste tú? Estudié negocio con Integrated Marketing Communications. Fue en 2001 o 2004 cuando los libros de marketing y publicidad fue como para enseñar a comprar publicidades en radio, noticias en la Billboard, televisión, periódico, cosas así. Fue la última generación de los 80s y 90s, todo esto como sabimiento que aprendí. Súper. A mí me tocó O también esa sea, generación y ahora que lo después dices. entré en el mundo real diferente. Entonces fue inútil por la mayoría. Y entonces tú estudias negocios internacionales, además desde una perspectiva, una visión ya pasada, llegas Mm, acá y decides entrar, dices, tengo que sobrevivir y decides entrar en el negocio del real estate o de los bienes raíces. ¿Ya tenías sí, previo conocimiento del tema de los bienes raíces o de dónde surge no. ese deseo? ¿O fue como el tema de que muchas personas que dicen bienes raíces, ahí está la plata, ahí están los números, el Gran Cardón lo dice también, pero ¿cómo es que decides entrar allá? ¿Qué te lleva a entrar a bienes raíces? Desde joven tuve la oportunidad de tener un PC con internet. Ah, Y yo, como sin tantos mentores, cerca de mi pueblo de 5,000 personas en Australia, yo aprendí muy bien cómo aprender en internet. Y yo vi en todos lados que la gente con plata, no importa de dónde ganaron esta plata, tienen valor en finca raíz. Todos guardan, ahorren, invierten en finca raíz. Entonces yo sabía que eso fue un tema que yo quisiera entrar. El único habilidad en esta época, porque yo he experimentado con varios negocios en línea, lo que yo sabía cómo hacer fue los rankings, SEO, Search Engine Optimization, cómo llegar a una página en Google a los resultados principales. Eso sabía. Entonces, mientras yo aprendí sobre finca raíz, yo escribí artículos para llegar en los principios de Google. Es una filosofía que ahora lo conozco como See, Do, Teach. Y un momento de
desconocimiento, yo creo que lo más rápido, lo más eficaz que tienes para ver, hacer y enseñar, lo más que tú puedes hacer esto, lo más que tú puedes ser útil y generar valor para tu audiencia. Súper. Ese concepto que hablas no lo había escuchado, entonces dices que es see, do and teach, que es... Sí, 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 acabo de escuchar eso de un jefe militar. Esa es una filosofía militar de aprender. ¿Eh? Primero ver la acción, después hacer la acción para que de verdad tú lo conoces y después lo enseñes. Y cuando lo enseñes, tú estás organizando la información, todo lo que es viste y hecho para presentarlo a otra persona. Eso es como la forma de aprender y total. Ya hemos visto pruebas que colegios que enseñan sus estudiantes cómo enseñar, aprenden mejor. Cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? Súper, súper. Entonces dices, me meto acá el tema del finca raíz. Ahí aplicaste de una vez, decías el see, do and teach, que es, empezaste a ver, ya sabías de SEO, que es Search Engine Optimization o optimización de las plataformas o de tus mensajes en Internet para que estuvieran en los primeros lugares. Te apalancaste de ese conocimiento que ya tenías, es decir, empezaste a conectar cosas que ya traías. Pero aquí la pregunta que me surge, para mí creo que lo más desafiante en tema de real estate no es solo saber acerca de real estate, sino es vender, ¿cierto? Es decir, ¿tú ya tenías alguna habilidad en términos comerciales o sencillamente empezaste a vender a través de otra habilidad que era una página web, a través de tus blogs, o aprendiste a vender y a pararte frente a la gente, mostrar un inmueble? ¿Cómo fue ese proceso? Desde niño, en los fines de semana, yo fui al mercado con mi mamá para vender cositas de la casa. Como eso fue una experiencia de vender. También fui por todo el barrio ofreciendo servicios de cortar el césped o lavar los platos para $10, cosas así. Yo tuve un trabajo vendiendo como call, haciendo llamadas para negocios que estaban en venta para cuadrar una cita. La habilidad de vender ya estaba cultivando, no sabía que estaba cultivando esto, pero tuve la fortuna de aprender desde muy joven. Yo no tenía capital para invertir. Cuando llegué, yo estaba viviendo de ahorros, viajando en moto, gastando. Entonces, en vez de invertir mí mismo, yo creé contenido, yo creé una presencia en línea que las personas con capital podrían confiar en lo que yo estaba escribiendo. Yo creo que el clave de éxito para ganar la confianza es autenticidad, es como ser transparente y de verdad querer ayudar a las personas. Si estas características son evidentes en lo que estás produciendo, yo creo que vas a tener conexión con alguien que va a invertir o comprar lo que estás vendiendo. Bien, aquí yo tengo dos preguntas y es que por un lado dices, ya tenías cierto conocimiento que te ayudó como que fuese un poco más rápido y en teoría, porque quisiera preguntarte cuánto tiempo demoró o tardaste en construir como esa red que actualmente tienes de personas que te siguen, de personas que ven tu contenido. Ya tenías un conocimiento que utilizaste, aprovechaste en ese sentido, pero hablabas también de parte de lo que te ayudó fue eso. Segundo, ser auténtico o ser tú. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque he encontrado con muchos emprendedores que dicen, ok, lo que pasa es que yo soy uno, pero a la hora de venderme frente a una cámara, pues me cuesta trabajo ser yo mismo, porque ¿cómo me puedo vender como yo si siento que no puedo agregarles valor? Y ahí la pregunta es, ¿te empezaste a vender tú o empezaste a vender una solución para un problema que había? ¿O fue una combinación de los dos? Pues hace 9 años empecé mi camino en Finca Raíz y yo empecé escribiendo artículos, ¿no? Yo pasé unos años escribiendo artículos que
que están haciendo un reporte del mercado, de qué estoy viendo, oportunidades para invertir, cambios en la economía, como artículos muy llenos de información. Bueno, no necesitaba vender tanto yo, no estaba tanto personalidad mío. Hace 3 años y medio es cuando yo como vendí mi empresa para unir con una empresa más grande y ellos ya tenían artículos escritos. Entonces yo estaba como sin un cargo obvio en la empresa, pero yo estaba viendo en el mundo de Internet, de atención, que ya el mundo ya tenía celulares, ya tenían Internet para ver mucho más vídeos. Ya vi personas como Gary Vee, Grant Cardone, hasta PewDiePie, Logan Paul, todas esas personas creciendo y vendiendo como camisas. Y yo vi que mi producto fue proyectos de finca raíz que tiene transformación de finca raíz, uno de los géneros más populares de televisión de Estados Unidos. Yo tengo la moto para viajar en Colombia, un país fascinante, emocionante, lleno de sabores y colores y personas muy chéveres. Y podría conseguir un drone. Entonces yo vi que, ok, yo podría hacer un video. ¿Qué necesito para hacer esto? Yo empecé diciendo a mi socio, oye, tenemos que hacer videos. ¿Quieres hacerlo? Como yo no quise hacerlo. Yo tenía lo que dijiste, ¿no? Como pena o es como incómodo la primera vez. Y yo fui practicando en Snapchat, Instagram Stories, porque se desaparezcan. No fue tan grave. Si digo algo malo, ya lo empecé, lo hice. Practiqué para entender, porque no se puede entender lo que es para hacer hasta que lo has hecho. Entonces hay que hacerlo con riesgo poco. Y en las historias es un riesgo poco. Y por eso todo el mundo ahora está acomodando mucho más a hablar. Aunque en las historias aún hay gente que les dan pena para hablar. Yo en grupos sociales, discurso público, yo estaba lo más tímido de todos. Yo temblo antes, ya no tanto, pero yo estaba temblando con las manos cuando estaba hablando a grupos grandes. Y hay personas que van allí y presentan bien, pero ellos dan pena hablando a un celular con nadie allá. Solo hay que hacerlo y ya se acostumbra, ya se aprende. Entonces yo vi el potencial para hacer un contenido visual bueno. Empecé a practicar y cuando decidí, ok, bueno, yo puedo aprender cómo editar en YouTube. Hay una cantidad de cosas para aprender, una producción así, ¿no? Desde pensar en ideas, pero ya tenía eso de artículos, pero hasta grabar se puede aprender solo que necesitas para grabar. Tú podrías gastar 6 meses aprendiendo cómo grabar para hacer un video. No, como aprendes solo que necesitas hacer. Y para editar, la misma cosa. Premiere, el 100% de las funciones en Premiere son así. Yo uso, después de 3 años y medio de YouTube, desarrollando un estilo, yo estoy usando esta cantidad de lo que hay en Premiere. No, qué pérdida de tiempo gastar 6 meses en un curso de Premiere cuando solo vas a usar esto. Entonces yo estaba enfocado en aprender solo que necesitaba para hacer que yo estaba haciendo. Muy importante, porque si no vas a procrastinar y pensar, tengo que hacer un curso de edición en Premiere como 1 mes, 2 meses, y no, eso devuelve a otro curso y procrastinamos todo el tiempo. Entonces enfoca mucho en eso. Entonces yo, bueno, ok, yo veo que no veo todos los pasos, pero yo veo que yo puedo ir paso por paso y aprender todos los pasos que necesito para hacer este contenido. Y la clave más importante, el acuerdo que tuve que hacer con mí mismo fue que yo voy a poner mi alma en el Internet y todo el mundo potencialmente va a verlo, criticarlo, pensar lo que sea. Tu mente puede imaginar una cantidad infinita de cosas
de que el mundo van a criticar o pensar, y eso te puede dar estrés, eso te puede dar nervios de criar. Entonces tuve que ser cómodo, tuve que hacer un acuerdo con mí mismo, que yo estoy cómodo de poner mi alma, mis raíces en el internet. La gente van a pensar lo que van a pensar y yo estoy cómodo con esto. Yo acepto esto. Y Excelente cuando punto. ya has aceptado esto, cuando ya has aceptado que todo el mundo te van a ver transparentemente, ya puedes enfocar en lo que tienes que hacer y hacerlo. Como seguir subiendo. 1, 2, 3 no es bastante, como hay que consistencia de acción masiva. Excelente eso que dices, Sam, es como dices, ponerle el alma a lo que estás haciendo, ser transparente, que es lo más fácil. Pensar en que tenemos que actuar cada vez que nos paramos en la cámara es cansado. Obviamente sí hay que buscar como un clima y generar una especie de ambiente, pues estás hablando para ciertas personas, pero ser transparente, aquí hago mucho énfasis en eso. Pero a propósito de eso, entonces yo lo que me doy cuenta es que no solamente vendes finca raíz, lo que tú vendes es un estilo de vida. Es un estilo de vida que desde mi percepción construyes a partir de varios elementos y quiero ir apuntando hacia allá, que es Sí. propósito de lo que vamos a hablar hoy. Es, yo veo en un Sam es una persona que viaja y que está conociendo, además viaja en una moto, por ejemplo, es algo que me encantaría poder hacer. Entonces, Sí. te compro ese estilo de vida, viajar. Después de eso veo ejercicio o disciplina. Eres una persona que en tus videos compartes que estás haciendo yoga, que estás haciendo algo de ejercicio, que te estás cuidando a ti, que te estás preocupando por ti. O sea, no solamente estamos viendo al típico de real estate o la persona en redes sociales que simplemente está tomándose fotos con billetes o en las casas o a un lado de carros, con chicas en una piscina, sino estás pensando más en algo hacia adentro. Y también veo Sí. un tema de meditación o de trabajo hacia adentro. Entonces, y esto no creo que haya sido producto de construir un negocio, sino que quisiera preguntarte de dónde viene ese estilo de vida que empiezas a compartir en las redes a través de lo que haces y que finalmente seguramente está trayendo a un tipo de personas, a un nicho de personas que es como que se siente identificado con ese Sam. Entonces, ¿de dónde viene eso? O simplemente desde muy pequeño tú ya, tu familia hacía meditación, yoga, comía saludable. ¿Cómo viene toda esta transformación? Lo chévere es cómo la conectas con tu negocio. Hay una sincronicidad en la vida que a veces no hay una explicación cómo se pasó, pero yo crecí en un ambiente así, con una familia más como open mind, más como new age, pero yo estaba muy escéptico. A veces yo veo que hay mucha gente en esta industria que crean problemas para vender soluciones, para vender un aceite para curar el miedo o el problema de la aura que tienes que hacer este proceso y comprar ese producto. Entonces, había muchas verdades en este mundo, pero también mucha gente creando problemas para vender una solución. Ahora, en este camino en donde estoy ahora, creo que estamos aprendiendo de los que están haciendo cosas un paso adelante de nosotros. Estamos aprendiendo colectivamente. Yo, especialmente cuando después me gradué, entré a oficina y yo sabía que eso no era la vida. El 9 a 5 sentí como trabajando en una fábrica, haciendo el sueño de alguien diferente y nunca me resoné con esto. Entonces ya, estoy en Colombia, estoy emprendiendo aquí, tengo libertad de diseñar mi propio horario. Mientras tanto, hay una niche, hay una comunidad, una categoría de trabajadora que ya está trabajando en línea, ubicación independiente, remote work, digital nomad. Ellos están liberados de sus horarios, la misma rutina, casa, tren, bus, trabajo, gimnasio, bus, Rat Race. casa. Sí, ¿No? ya. Entonces hay una generación de gente saliendo del rat race.
en los últimos años. Está así. Y con esta situación de cuarentena en el mundo, eso solo va a aumentar. Mucho más gente ya van a tener libertad. ¿Qué hacen esta gente cuando ya tienen libertad de su horario, de su ubicación para vivir? Es una expansión de potencial, de posibilidad increíble para la vida de alguien. Viviendo en Colombia, especialmente en Medellín, es un hotspot, es un hub de todo el mundo que están trabajando en línea por su costo de vida, su clima, su estilo de vida que se pueden diseñar, como despierten. Pues yo despierto, yo voy para un café, después ir a un gimnasio, aire libre o esto. Me gustan mucho los movimientos naturales, entonces cuando estoy viajando entre nuestros apartamentos Airbnb, que son diseñados para arriendos a corto plazo, o sea, sirviendo a gente que quiere un apartamento para vivir, ¿no? Nuestro producto es algo que está ayudando a esta generación de gente que ya están mudando más libremente por todo el mundo. Tenemos presencia en Cali, Cartagena, Medellín, Bogotá. Vamos a abrir en Old San Juan, en Puerto Rico. Ya estamos abiertos en Portugal. Entonces, yo estoy viajando mucho entre esos sitios y no hay un gimnasio fijo, no hay un mesa fijo de trabajo. Entonces, en los últimos años yo he sido desarrollando una rutina, unos hábitos, disciplinas que funcionan en cualquier sitio. Si yo estoy dependiente de una máquina de sentadillas para ejercitar mis piernas o una máquina en particular, yo voy a tener una excusa en Cali cuando yo ya no hay esa máquina para no hacerlo. Entonces, lo hago después o no lo hago. Si yo tengo rutinas que no son dependientes de cualquier máquina, de cualquier persona para decir, oye, ¿por qué no empezaste el trabajo a esta hora? Es fácil ir a un trabajo de 9 a 5. Como apagamos una parte del cerebro y cuando ya estamos trabajando libremente, hay muchos más desafíos. Yo creo que el mundo ahora, trabajando desde la casa, está descubriendo que es difícil trabajar por sí mismo, para responder a sí mismo, para ser productivo. Sí, hay muchas cosas para distraer, procrastinar, no es como un ambiente, el mezcla de la casa y personal y negocio se mezcla en formas así. Entonces se necesita un nivel mucho más bien pensado para diseñar una vida y rutina productiva. Y entonces yo me encuentro en una situación donde nuestra empresa está creando un producto y un servicio para gente que están viajando así. Y yo estoy creando contenido para esas personas. Y tengo la experiencia de combinar eso. ¿Qué mindset necesitamos? ¿Qué salud necesitamos para funcionar así? ¿Cómo optimizamos el cuerpo y el mente para quedar productivo en cualquier escenario, en una situación de caos? Y justo hacia allá, hacia es a donde iba, Sam, y es que si bien dices, sobre todo para los que tenemos una mentalidad emprendedora o que estamos expuestos al cambio constantemente, yo le digo que más que encierro, yo le llamo un retiro. Este retiro obligado que estamos viviendo para nosotros o para muchas personas se vuelve una oportunidad. El problema es que para una gran mayoría, me atrevo a decirlo, se está volviendo una pesadilla. Es decir, están encerrados en su propio infierno que lo están creando a partir de esto. Porque como tú dijiste, han creado un montón de dependencias. Entonces ya no pueden hacer ejercicio porque no tienen gimnasio y ya habían pagado la membresía. Ya no pueden trabajar igual porque necesitan una oficina y una rutina de salir de la casa. Ya no pueden, no lo sé, infinidad de cosas. Y eso, y conozco casos, le está afectando muchísimo a las personas, a tal grado que, como te digo, en lugar de verlo como una oportunidad, lo están viendo como una pesadilla, vivir en casa con todos esos pensamientos, se están enfermando. Entonces, respecto a eso, es desde la experiencia que tienes y desde
estos ambientes en los que has trabajado y desde la visión y la filosofía Mm. de vida que tienes, ¿qué pueden hacer personas que nos escuchan y nos ven? Algo muy práctico para empezar como a realmente primero a percibir que esto es una oportunidad y hacer de esto una oportunidad que hasta ahora no sabemos cuánto va a durar, no sabemos Ahí está. cuánto, pero lo que sí sabemos es que esto es una oportunidad para muchos, para aquellos que la quieren aprovechar. Sí. ¿Por qué la vida de oficina es tan fácil? Es que llegamos a la oficina y todos tienen una intención de trabajar. La intención de la oficina es muy claro. Y todos llegan y trabajan. Y van a la casa y tienen libertad de intención y ya están libres con cualquier cosa. Ahora mismo, ¿qué están haciendo la gente? Estamos despertando en casa, tenemos que trabajar desde la casa. Tenemos que trabajar en proyectos que tal vez ya no pueden operar, hay que decidir cuál proyecto es para ahora, cuáles no. Abrimos el celular para conectar un WhatsApp con el grupo y ya hay Twitter, ya hay Facebook con las noticias del día, que es una vibración de miedo, de narrativos, historias diferentes con intenciones de venderte algo, intenciones de conseguir tu intención. Entonces, y estás en tu casa todavía, estás en donde, en la sala, en la cocina, están cocinando. ¿Cuál es la intención en la casa? Entonces, yo diría que la intención es lo más importante para navegar toda esta situación. Antes de encender el celular, que tú estás resonando con una intención fuertísimo en el día. Cuando empiezas el día, que empiezan con agradecimiento, que hacen respiraciones, que están buscando su punto de vibración, que están declarando muy firmemente qué van a como terminar, qué van a lograr ese día. ¿Cuál va a ser su intención de ese día? Que una intención que sirve ahora, que tal vez las cosas van a cambiar en el futuro, pero ahora se sirve. Si yo cumplo eso, si yo logro esta cosa, empiezo con una cosa o tres cosas. ¿No? Si tú puedes hacer estas cosas, ya has ganado el día. En caos, la intención es lo más importante. A propósito de eso, hay una regla que es la regla 135, ¿no? Para la semana, que se puede traducir en un día. Es qué es lo más importante, como tú dijiste, qué es lo más importante que tengo que concluir hoy o que si lo hago hoy me voy a sentir satisfecho, me voy a sentir como exitoso durante mi día. 3, que son cosas de mediana importancia. Y 5, tareas que tengo que hacer, pero que mi vida no depende de eso. Es decir, si saco la basura o no, porque estoy en un ambiente de casa, pues la casa no se va a caer. Pero si hago las llamadas a los prospectos o a los leads que tengo que hacer, de eso sí dependen mis finanzas, ¿no? Entonces es como poderle dar coincido contigo, es como poner ese propósito. ¿Qué es lo que hoy tengo que hacer que vale la pena? Porque hacemos un Sí. montón de bobadas que nos desgastan energéticamente y al final nos terminamos cansados, pero terminamos sin propósito y sentimos como que no hicimos nada. Sí, hay que buscar el 20% de las actividades que hacemos que genera 80% de los resultados que vamos ganando. Algo que he visto que me está sirviendo muy bien con la disciplina. Y la disciplina es algo fundamental en todo eso, porque sin llegar a una oficina con una disciplina Como una como estructura, omnipresente, sí. sí, ahora la otra disciplina es todo. Yo creo que algo que se llama habit stacking, recogiendo hábitos. Ajá, como Sí, es apilar o como yo agrupar empiezo, hábitos. Sí. sí, grupar hábitos, como yo necesitaba más consistencia en mi rutina física. Entonces yo empecé solo enfocando en consistencia, de hacer 100 Push-ups, empujadas, push-ups flexiones de cada pecho. día. Ajá. Flexiones de pecho, sí.
100 cada día y ya. No intenté hacer todo una rutina, es solo 100 push-ups y ya. Después, como unos meses, ya con una consistencia de 80%, lo que yo creo es un buen nivel de consistencia donde aún vas a ver resultados. Si vas a 50 es un problema, hay que todavía enfocar en consistencia. Pero si estás en 80% hasta 100% de consistencia, ya estás, bueno, ya vuelve muy fácil, ya puedes agregar otros movimientos, otras rutinas. Si no es para esto, tal vez es como, ok, busca los hábitos que ya tienes. Tal vez es un café en la mañana. Tal vez cada vez que tú tomas un café en la mañana, empiezas de agregar un hábito de escribir mientras estás tomando una hoja, un parágrafo, lo que sea. Entonces, cada vez que haces el café, haces la hoja de escribir. Y cada vez que haces la café y hoja, después haces, cada vez haces un ejercicio, 100 push-ups. Y después vas como Escalándolo. empiezas de crecer un momentum que es muy poderoso cuando ya estás recogiendo hábitos que están enfocados en generar 80% de los resultados y ya tienen como esa consistencia masiva con actividades que son enfocadas en lo que estás de verdad generando valor. Eso es cuando vas bien. Y se puede hacerlo en cualquier situación. No estás dependiente de, pues, no hay esfero, no puedo hacerlo. No, pues hazlo en el celular. Como hay que hacerlo sin dependiente de cosas y lugares. Ahora bien, regresando un poquito a este camino que has vivido, 10 años ya acá, desafíos, aciertos, éxitos, dentro de ese estilo de vida que elegiste, que es salir de esa oficina, hacer algo que conectaba con algo que te gustaba, algo que te agregaba valor, algo que agregaba valor hacia afuera. Dentro de los desafíos más fuertes que has atravesado, lo que el año pasado pasaste por una enfermedad fuerte, pues que de alguna forma te mantuvo como más quieto, más tranquilo. ¿Qué impacto tuvo eso en tu vida en general y cómo hiciste para poder salir de ahí y recobrar esa energía? Por ahí veía que hasta baños o inmersiones en hielo estabas haciendo. Yo creo que el riesgo más peligroso en la mayoría de las vidas de las personas es complacencia. Bueno, mañana hay otro amanecer, yo puedo respirar sin pensar, yo tengo salud, como yo puedo hacer que quiero con mi cuerpo. Esa complacencia es el riesgo de verdad más peligroso para las personas. Hay actividades y hábitos que estamos haciendo sin dar conciencia que están dañando, están haciendo problemas crónicos en el cuerpo. Y es difícil cambiar esos hábitos, ¿no? Porque no damos cuenta que está mal, nos sentimos mal cuando lo hacemos, pero sí está pasando. Mi situación fue un lugar de músculos del psoas, lo que es el flexores de caderas, y eso fue muy, muy tensionado. Es un músculo que guarda estrés, es un músculo que cuando estamos sentados en una silla está como imprimiendo, Contrayéndose. constringiendo. Hay una complicación de cosas como con la postura también. Estaba dando tanta presión por allí. Pero yo no sabía que yo estaba haciendo. Yo estaba escondiendo el estrés, el tensión por allá, ignorándolo. Ya no podría tener mucho movimiento de creeres, pero yo no estaba prestando atención. Yo, ok, bueno, no, ya no tengo buena flexibilidad de creeres y ya. No lo busqué, no lo empujé. Y empecé a desarrollar una ranga de problemas crónicos, problemas de digestión. No podría pasar o usar mi sistema digestivo, mi sistema linfático estaba ahogado desde adentro, los riñones, tenía ácido reflux, estaba ahogando mí mismo desde adentro. Y no sabía, yo estaba tratando los síntomas, yo pensé que fue algo de comer, algo de dieta, y me demoré como 8 meses para
viajar tan profundo adentro para dar cuenta que fue un músculo tensionado. Y se dicen que la trauma o la crisis se genera una gran transformación, ¿no? A veces necesitamos una llamada fuerte para cambiar lo que estamos haciendo, para prestar atención a lo que necesitamos prestar atención. Y para mí fue así. Y empecé desde cero, desde los raíces, ¿no? Y para mí eso fue desde la respiración para arriba, buscando cómo generar flow. Al fin me dio cuenta en un podcast de alguien que tenía los mismos síntomas, David Goggins. Él estaba en hospital sin diagnóstico y me dieron cuenta que fue igual. Y con unas semanas de estiramiento ya estaba mejor. Pero lo que aprendí desde todo ese proceso fue que somos filtros físicos en una existencia de información infinito en todas direcciones. Informaciones sensorial que estamos viendo, procesando por acá, escuchando, procesando, comiendo. Hasta la comida es información. Somos filtros de toda esta información. Yo creo que el salud es ser consciente y generar este flujo conscientemente. Si podemos hacer esto, no estamos tensionando, no estamos bloqueando, como haciendo estrés, guardando información que no necesitamos demasiado, impidiendo flujo. Eso es cuando empiezan las enfermedades, especialmente si estamos haciendo cosas muy sutiles. Tal vez una cosa en el hombro, como donde nuestros cuerpos guardamos toda la información que tenemos y tenemos que ser conscientes de nuestros movimientos diarios, que estamos dando una oportunidad que esta información, esta energía se puede fluir y continuar en nuestro proceso como filtros. Y que básicamente resumiría en que es aprender a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Es aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Hay señales a Sí, veces, sí, creería sí. que evidentes, pero que pasamos Uh-huh. desapercibidas y que... Sí, hay una definición de dolor en inglés que es pain, ¿no? Pain, P-A-I-N. Una definición que me encanta y que yo creo que es clave para entender pain. Pay attention, integrate now. Pay attention, right? ¿Dónde está el dolor? Pay attention. ¿Qué está? Poner Para mí está en el atención. SOAS. Ajá. Pay attention, integrate now. ¿Ok? Estar con el dolor, integrar el dolor, respirar, crear el flujo, integrar. No lo ignores, no lo resistes, no lo escondes, lo integras, lo abrazas. En lugar de rechazarlo, como dices, es abrázalo, hace parte de ti. Sí, sí, sí. Resistencia crea resistencia. Por eso, como todos los videos que hago, termino el video con abrazar los miedos, porque cuando lo abraces, estás viajando dentro del miedo, entendiendo el miedo, para que tú entiendas, ok, ¿por qué tienes este miedo y qué sueños está impidiendo este miedo? Si tienes un miedo de vender, ¿cómo lo quitas? ¿No? Ok, vencelo, pero va para allá. ¿Por qué tienes miedo? Es como, van a pensar esto, van a pensar, aprende de tú mismo, integrarlo. Ven, este miedo parte de ti, ya lo entiendes. Y ya, ¿qué vas a ver? ¿Qué sueños queda detrás esta habilidad de vender? Si tú ya puedes vender, toda esta ranga de posibilidades está abierto y tú puedes ver claramente una vida que no tenía antes porque ya has abrazado los miedos. Excelente. Para ir cerrando, quisiera preguntarte tres cosas. Primera, mentores que para ti han transformado, cambiado tu vida, independiente de si los conoces personalmente o no. Todo el mundo, los buenos, los malos, los estúpidos, los inteligentes,
todo el mundo. Eso he sido yo, porque yo crecí en una familia un poco caótica. Yo no tenía unas personas específicas para guiarme. Entonces yo aprendí muy joven de aprender de todo el mundo. Y ya con el Internet podemos acceder a todo el mundo, podemos decidir a quién, depende en qué época estás, en qué estás desarrollando tú mismo. Entonces, en varias épocas de la vida es así, ¿no? Como buscar personas que están un paso, 3 pasos, 5 pasos adelante de ti y see, do, teach. Excelente. Libro que recomendarías a las personas que deberían sí o sí leer antes de morirse. Pues ahora estoy fascinado en uno que se llama Consciousness Medicine. Eso es Medicina para consciente. mí ahora donde tenemos que estar con un propósito que yo he elegido, que es servir nuestra trascendencia a una civilización cósmica consciente. Yo creo que estamos viviendo con 2 realidades, que somos físicos humanos filtrando información físico y conciencia, pero a la misma vez damos cuenta que somos conectados, como somos todos conectados, que hay una cancha energética unificada que nos une a todos. Es una perspectiva muy, muy diferente para vivir mientras vamos expandiendo nuestra civilización entre fronteras en el mundo, en otros, en el espacio. Entonces, esta transición es una transición de conciencia, es una transición de expandir conciencia. Entonces, para mí ahora mismo este libro me está conectando el sabimiento que han tenido las civilizaciones antiguas, que yo creo en muchas maneras estaban mucho más alcanzados que nosotros. Hemos volvido primitivos en muchas formas, pero los primitivos estaban muy alcanzados en muchos temas. Se dice lo más profundo que mires en la historia, lo más profundo puedes ver en el futuro. Entonces, para mí, lo que entendieron los tribus con sus ceremonias, con shamans, con su exploración de conciencia, fue muy, muy importante y relevante por lo que está pasando ahora mismo, mientras estamos dando cuenta que nuestra perspectiva física es bastante limitada. Súper, Consciousness lo voy a medicine. conseguir. Y Sí. finalmente, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando, que nos van a ver? Un mensaje con el que te gustaría cerrar. Un mensaje. Que la cosa más importante que podrían como declarar ahora mismo sería un propósito que va más allá que la inspiración, es un propósito que va a servir su mismo, a crecer, expandir, mientras están sirviendo el colectivo, las personas en sus alrededores. Un propósito que te va a durar toda la vida, un propósito que te va a empujar a expandir, crecer, aprender y servir. Yo creo que con este propósito ya pueden despertar cada mañana y ser agradecido por la oportunidad de vivir ese día. Excelente, Sam. Bueno, pues un placer haber compartido este espacio contigo. Sí. Gracias por estar acá desde Medellín. Sí, se ha visto mucho de tu contenido, lo respeto mucho que estás haciendo, estás empoderando mucha gente a ver lo que está pasando y su potencial. Me divertí mucho con la conversación, Gracias. pero estamos Te tengo colaborando en el como un futuro. referente y justo ahora, saliéndome un poco del podcast, estoy empezando a darle más forma y estrategia también a mi canal de YouTube que lo tenía abandonado. Entonces estoy aprendiendo un par de cosas de SEO y empecé a aplicar un par de cosas y los números empiezan a moverse, pero me llevo lo que decías, para cerrar me llevo, olvidémonos por un momento de tener seguidores, porque en realidad eso de pensar en tener seguidores es una mierda y lo digo así. Si en realidad Sí. quieres agregar valor a las personas a través de lo que estás Mm. haciendo, digo, a las personas que nos escuchan, si en realidad quieren agregar valor
a través de sus redes sociales o de un mensaje, olvídense de los seguidores. Lo que tienen que hacer, y rescato ese mensaje tuyo, Sam, es mostrarse desde lo profundo de su alma, desde quién realmente son, de manera transparente y agregar valor, obviamente, pero Sí, mostrarte como eres y queriendo servir, eso como consecuencia o el resultado que trae, te vas a dar cuenta que independiente de los números, las personas que van a llegar a ti van a estar agradecidas porque vas a ayudarles a cambiar y transformar su vida. Cerraría como con eso desde mi parte. claro. Si tú estás motivado por los números, vas a entrar a una montaña rusa destructiva que no va muy bien para tu salud, para tu contenido. Mientras lo vas haciendo, vas a dar cuenta de mezcla, de combinar el contenido a que todo el mundo está atraído y el contenido que tú de verdad quieres compartir con el mundo. Usualmente es una combinación, entendiendo los aspectos de cada uno de estos y combinándolo en una pieza, en un video. Yo creo que es la idea. Eso es donde tienes infusionado tu corazón, tu alma, eso es que necesito decir mientras estás navegando una inundación de videos que son diseñados para capturar la atención, usando colores, están usando emociones. Ahora mismo el emoción, el click-through rate está muy cuantificado. Ya saben cuáles colores, cuáles emociones, cuáles caras en las miniaturas hacen más clics y ya está muy, muy seco la captura de atención. Pero capturando atención es una cosa y la otra cosa es como que conecten contigo, que sí te conocen y quieren como compartir la historia de sus vidas contigo. Así es, y eso es en lo que tenemos que seguir trabajando y mostrarnos como somos para que en realidad podamos conectar con las personas. Sam, muchas gracias.